Son ahora las 10 de la mañana, 2 minutos, y justo voy a dar los buenos días a un buen compañero, periodista, autor del blog El Atril, que justamente hace análisis político, que podrá hablarnos también de esta situación que se está dando en Ucrania, pero que realmente Julio Otero Santamaría. Julio, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Decía que realmente la conversación que queríamos mantener en la mañana de hoy flotaba en torno a otro tema que ha sido, podemos llamarlo así, Julio, el monotema, desde que hace ahora una semana se diera lugar a esa rueda de prensa de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la que ella pues viene a decir que más que apoyos en su partido está recibiendo todo lo contrario, ¿no? A partir de ahí ya todo el mundo sabe, se desencadena pues lo que ha venido hasta en la jornada de ayer, en la que vimos la despedida de Pablo Casado en el Congreso de los Diputados. A esta hora, 10 de la mañana, pocos minutos, es Pablo Casado presidente del Partido Popular. Según avanzaba él mismo, hasta dentro de un mes. Esa respuesta, esa salida que ha tomado Pablo Casado, ¿cómo la valoras? Bueno, la valoro como la única salida prácticamente que le han dejado, porque si al principio de este tramo final del enfrentamiento entre él y Díaz Ayuso, desde que la semana pasada estallara la guerra abierta, pues si al principio no estaba muy claro el resultado de la contienda, a medida que han pasado los días y sobre todo durante el fin de semana, incluso ayer, pues se ha evidenciado que Pablo Casado ha ido perdiendo más y más apoyos dentro de la dirección de su partido, y sobre todo ha quedado claro que los varones le han dado la espalda y le han obligado a convocar un congreso y, según sabemos en las últimas horas, a no presentarse, porque ayer las radios de este país decían que seguramente sería la última intervención de Pablo Casado, pero ni siquiera eso se daba por seguro, y conforme fue avanzando el día de ayer, pues ha quedado claro que a Pablo Casado no le quedaba otra salida. Se habla incluso de que se ha pactado una salida digna, es decir, que no le obligan a dimitir, que no se le fuerza a irse en estos momentos, a cambio de que no se presente y de que se llegue a ese congreso, ¿no? Y bueno, pues yo creo que la guerra, pues la verdad es que ha sido todo muy precipitado, incluso los giros que se han ido produciendo estos días, pues tienen tintes de serie de televisión, como tantas veces hemos dicho, ¿no? Las series de televisión que en los últimos años pues han basado sus argumentos en temas políticos, pues seguramente se asemejan a este tipo de, por así decirlo, culebrones. Y bueno, frente a muchos analistas que piensan que lo saben todo, o que ven el futuro, o que tienen las mejores fuentes, yo tengo que reconocer, y además creo que es así en general, que muchas de las cosas que han sucedido son muy sorprendentes, porque bueno, sabíamos que Pablo Casado tenía cierta contestación en el partido, o estábamos seguros de su enfrentamiento con Díaz Ayuso, pero Sí. mucho menos nos podíamos esperar que fuera traicionado por sus fieles, que encontrara poco apoyo en la dirección y que los varones pues se unieran dándole la espalda. A mí la verdad que me sorprende mucho, porque hace solo 2 semanas estaba celebrando una victoria electoral en Castilla y León. Es Que verdad que quizá no parecía, se cumplirá. Julio, que ahí parecía, por entrar un poco en la conversación, ¿no? Parecía que realmente quien iba a las elecciones no era Mañueco, sino que era Pablo Casado, o algunos estaban muy interesados en ver que quien tenía que ganar esas elecciones no era el propio presidente del partido, el líder de la oposición, pero haciendo un poco, la verdad, recorrido, ¿no? Desde meses atrás se sabe de esa enemistad, de ese poco entendimiento entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y la cúpula de Génova. Pero eso es una cosa, ¿no? Y otra cosa es lo que hemos vivido en 7 días.
El hecho de que se utilicen, y vamos a titulares de prensa, ¿no?, guerra, suicidio, autodestrucción, todo ese tipo de términos. Se puede decir que ha habido otros partidos políticos que han pasado por ese tipo de circunstancias y de momentos, pero en los últimos 20 años o quizá un poquito menos, tanto como esto, ¿no? Sí, sí, por eso digo que sorprende, porque normalmente los grandes partidos hacen voladuras controladas, por así decirlo, o intentan que los cambios o que las luchas, digamos, estén soterradas, ¿no? Que no lleguen tanto a los medios de comunicación, que los enfrentamientos no sean abiertos. Incluso ahora que hay primarias, pues los debates no son quizá tan agrios como en Estados Unidos entre los candidatos del mismo partido, pero sí hemos visto que en los últimos años en la política española, en los nuevos partidos y en los antiguos partidos, esto venía pasando. Quizás no tanto. Te estás refiriendo al caso de Sánchez, ¿no? Pero sí es una tendencia. Yo creo que sí es una tendencia. Que ha pasado hace poco con Ciudadanos en Andalucía, con Fran Carrillo, a Podemos también, pues le pasó con Íñigo Errejón, o ha sucedido en distintas ocasiones. Hemos visto, por supuesto, la salida de Pedro Sánchez antes de volver victorioso a través de una primaria. Entonces yo creo que sí, que se enmarca en esa tendencia, pero desde luego es un paso más, ¿no? No lo habíamos visto antes en España con tanta virulencia de forma tan abierta. Y después otro elemento como es el del presunto espionaje a políticos, hay que decir que no es algo nuevo, que es la causa de lo que ha precipitado la crisis, que quizás que un partido pues espía a sus propios dirigentes sí que es algo nuevo que conozcamos y que es un paso más, pero que hay que decir que en los últimos años hemos vivido muchos episodios de espionaje, ¿no? Esa llamada policía patriótica, todos los casos de Villarejo, y también muchas sospechas de que detrás de detectives y sobre todo de cuerpos de seguridad ha habido casos de espionaje y de invasión de la privacidad de líderes políticos, ¿no? Entonces eso no ha sido nuevo del todo, pero sí que repito que este enfrentamiento a mí me ha resultado inusitado, porque incluso el contrato del hermano de Isabel Díaz Ayuso con esta empresa, Sportive, se conocía. Incluso los propios protagonistas, Casado, Ayuso, han reconocido que han tenido reuniones sobre el tema y que era pues un asunto de fricción entre ellos. Y bueno, pues lo que sorprende es que estallara con tanta virulencia. Y a todo esto, de ese tema, pues con los días se ha dejado de hablar, no ya de la legalidad o de la legitimidad de este contrato, que seguramente será un tema que se reabra en la Asamblea de Madrid. Incluso puede que Fiscalía ha dicho que está interesado por el tema, sino también porque hay de cierto en ese espionaje, porque es algo que estos días no ha quedado nada claro, porque tanto Teodoro García Egea, que parece que es quien verdaderamente concitaba más aversiones dentro del partido, más que el presidente Casado, tanto él como Casado pues han negado que esto sucediera. También lo ha negado el propio Ángel Carromero, que dimitió, el director de alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, pero no se ha aclarado. Y quizás detrás de eso esté pues la división de García Egea y de Carromero, no tanto por la contestación interna, sino porque pudiera haber algo de cierto. Y bueno, y es la baza que ha jugado Díaz Ayuso en los primeros compases de la crisis para tomar la iniciativa. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso comunica muy bien, ha ido creciendo en esta faceta, y se ve la mano de Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? El antiguo, a la sazón portavoz del gobierno de José María Aznar, que es lo que se dice en el mundo anglosajón un spin doctor, es un auténtico maestro de la comunicación política y de la estrategia, y desde el principio pues supo muy bien manejar la estrategia comunicativa, ¿no? De tal forma que si la comparecencia de Egea
la que tuvo, la rueda de prensa, que además fue con preguntas, no convenció mucho. La rueda de prensa de Ayuso, que sin embargo no tenía preguntas, sí que le dio ventaja, ¿no?, en esta lucha, porque consiguió poner el foco no en la posible corrupción, sino en el posible espionaje. Sí que es verdad que al día siguiente lanzó un comunicado de prensa. Lo que vimos es que desde luego fue la víctima, ¿no?, en todo momento. Sí, y además supo visualizar sus apoyos y buscó sus apoyos no tanto en el partido, digo a nivel público, por dentro claro que los buscaría, sino que los buscó en la ciudadanía, con esa manifestación que se organizó frente a la calle Génova. De esa manera quiso transmitir la imagen de que ella es la candidata de la ciudadanía, ¿no?, siguiendo ese lema de la libertad, ¿no?, que esgrimió en su campaña electoral. Pues a través de esta manifestación y pues quiso, como digo, que se visualizara que ella era la candidata de la calle, que tenía apoyo popular y que Casado y Egea eran políticos apoyados por su aparato del partido, por, digamos, la burocracia del partido. Esa fue su doble estrategia, ¿no?, presentarse como víctima y presentarse como una líder popular, nunca mejor dicho, con apoyo de la ciudadanía frente a un aparato que retrató como, en ese sentido, como podrido, ¿no? Porque, bueno, si recordamos, Julio llegó a decir que ella ganaba elecciones y que más o menos vino a decir esto, ¿no? Yo gano las elecciones mientras otros solo saben entretenerse en los pasillos. Prácticamente sí, estoy parafraseándola. Ya digo que fue muy gráfica su primera intervención. Ya después sí es verdad que por la contraofensiva de la oposición en Madrid envió una nota de prensa donde sí que ponía el foco en ese tema y donde sonaba menos convincente. Pero también hay que decir, si hablamos de la comunicación de esta crisis, hay que decir también que Pablo Casado, que en mi opinión ha sido siempre un buen comunicador y que ascendió a la dirección del partido con Rajoy precisamente por su oratoria, sí. Yo creo que es un orador brillante, lo hemos visto de joven, en nuevas generaciones, en congresos de Madrid, hablar en público, que pues en ese sentido hay que decir que él recuperó bien la iniciativa y la planteó bien con esa entrevista que dio en Herrera en COPE, la entrevista que fue al día siguiente, el viernes, después de que estallara la crisis. Pues él no dio rueda de prensa, como digo, la dio García Egea, y él apareció en esa entrevista con Carlos Herrera y sonó bastante convincente y bueno, comunicó bastante bien. Pero de poco le sirvió, ¿no? Porque en el fin de semana siguieron torciéndoles un poco la historia, exacto. ¿no? Cuando parecía incluso que podía ganar iniciativa y poner contra las cuerdas a Díaz Ayuso hasta que se aclarara este tema del espionaje, porque yo creo que comunicó con claridad. El sábado hubo un giro inesperado que fue que dio por buenas las explicaciones de Díaz Ayuso cuando nadie se lo esperaba. Y quizá eso pudo deberse a que internamente estuvo perdiendo muchos apoyos y muchos varones le dieran la espalda durante ese sábado y durante las últimas horas del viernes, aunque no se hiciera tan públicas esas declaraciones o esa pérdida de apoyo, porque es verdad que hasta en las últimas horas y en los últimos días los varones no se han pronunciado con mucha contundencia contra él. Sí, no han querido ser exageradamente claros, ¿no?, a la hora de dirigirse a los medios. Solo presidente de Murcia, que después también pues ha tenido que virar y pedir ese congreso anticipado. Pero estamos viendo justo en pantalla a quien se supone recoge el guante y viene a arreglarlo todo. Desde luego es un valor contrastado, ¿no?, y gana elecciones tras elecciones en su territorio, en Galicia, que va a tener que dejarlo, venirse a Madrid con su equipo y rearmar o de alguna manera hacer que los militantes olviden este episodio. Núñez Feijóo. Sí,
Núñez Feijóo también yo creo que es un buen comunicador. Normalmente los analistas políticos siempre critican cómo comunican los políticos a su vez culpan a la comunicación cuando su mensaje no llega a la ciudadanía, cuando no siempre es así. Y yo pues sin embargo sí quiero poner en valor las cualidades que tienen en materia de comunicación muchos políticos que hay en primera línea en España, independientemente de su ideología. Y yo creo que si Díaz Ayuso y Casado tradicionalmente han comunicado bien, más allá de sus errores, el presidente gallego es otro. Además con un estilo pues muy gallego, ¿no? Y, y creo que es pues un buen portavoz para el Partido Popular y que puede ser un buen recambio, pero yo lo veo más como un líder en transición. No sé qué pensamiento tendrá él, porque yo creo que ni siquiera él tiene una idea fija. Yo creo que en los últimos años él tampoco ha tenido claro sus planes o ha estado indeciso frente a lo que digan. Y yo creo que él es más un candidato de transición para tranquilizar las aguas, para pilotar el partido durante unos meses o unos años, más que un candidato. Yo lo veo así. No sé si su estilo o su estrategia, que funciona muy bien en Galicia, es extrapolable a España en este contexto, ¿no? En un contexto, yo diría que de crisis. Estamos saliendo de la pandemia, o eso parece, la economía no está ni mucho menos estable y no sé si verdaderamente Feijóo es el líder idóneo para eso, pero yo sí creo que es un buen candidato de transición, un buen líder de transición. Y en cuanto a su comunicación, pues durante estos días ha sido muy prudente. No ha querido posicionarse claramente contra Pablo Casado y sobre todo hemos oído sus declaraciones a través de lo que alguien dice que dice o a través por así decirlo, confidencias de la prensa, pero no ha hecho muchas declaraciones públicas, Feijóo, y las públicas que ha hecho pues han sido muy diplomáticas o ha sido con ese estilo gallego un tanto ambiguo, aunque se le entendía bien y no ha sido ni mucho menos Julio ha agresivo. pedido, desde el principio ha pedido que esto se solucionara y además de forma rápida, ¿no? Utilizaba ese símil del partido, decía, si no se ha solucionado el primer tiempo es que se tiene que solucionar en el segundo, sí o sí. Pero Celeridad yo sí ha creo pedido. que ese es el mensaje más inteligente. Si tú ves que el líder de tu partido está quemado o estás en desacuerdo con su gestión de esta crisis y crees que lo mejor es que se vaya, la mejor forma de plantearlo para no ser agresivo, para no enfrentarte a él, para no dar una imagen de desunión, es la que él ha utilizado. No sé, yo te diría que, Sí, un cierto no te equilibrio, diría ¿no? mejor del todo, porque se la ha entendido, pero de una forma así, muy suave y muy diplomática, muy gallega, en el fondo, de, de plantear la cuestión. Y lo ha hecho también en términos muy prácticos. Fijó más que alguien muy ideologizado como Ayuso o como anteriormente Casado, que hacían bandera del liberalismo. Fijó ante todo es un líder práctico, es un líder moderado, centrado y práctico. Y ha ido a lo práctico. Lo práctico es solucionar el tema a través de un congreso, a través de reuniones. Entonces, de esa manera yo creo que se posiciona como alguien sensato, ¿no? Como el sen que dicen en Cataluña y que él ha reivindicado también para Galicia con la expresión del sentidiño. Julio, no quiero que te vayas sin que también hablemos de otro líder, otro varón, en este caso, ¿no? Presidente de nuestra comunidad autónoma, Juanma Moreno Bonilla. Se había dicho que teníamos anticipadas aquí en Andalucía. Todo eso se enfría, ¿no? En el momento incluso de las elecciones de Castilla y León. Ahora, en estas circunstancias, ¿qué crees que pueda pasar? ¿Te aventuras a decir algo de lo que pueda ser el territorio andaluz? Bueno, sobre la posición, primero me gustaría comentar muy brevemente que la posición de Juanma Moreno en esta crisis también ha sido bastante inteligente. Eh, yo creo además que tampoco se le puede criticar por no expresar una opinión contundente
contra Casado abiertamente porque tampoco había ninguna necesidad de ello, ni seguramente él además tenía ningún interés ni ninguna implicación en esta crisis. Y yo creo que ha manejado bien los tiempos y el mensaje, ¿eh? Y incluso esa reivindicación de que el Congreso, de que la Junta Directiva pues se trasladara de fecha porque coincidía con el Día de Andalucía. Yo creo que cuando ha tenido que ser contundente y claro lo ha sido, y cuando ha tenido que ser más moderado, pues igualmente. Y sin duda yo creo que esta crisis refuerza que no se adelanten las elecciones andaluzas, como también lo reforzó el resultado en Castilla y León, sobre todo por el resultado de Vox. Yo, en cualquier caso, no creo que Juanma Moreno estuviera deseando convocar elecciones aquí en Andalucía. Es una posibilidad que ha barajado, es una posibilidad que también a la Dirección Nacional le podía interesar, como lo ha hecho en Castilla y León, que ha forzado, yo pienso, la convocatoria, pero no creo que él tuviera claro que esa era una opción. Ahora mucho menos, pero yo creo que nunca lo tuvo, que quizá se guardó esa arma, por así decirlo, por si las circunstancias eran totalmente propicias, y también es verdad que la situación política en Andalucía le empujó un poco a ello, porque tanto Vox como el PSOE pues votaron en contra de los presupuestos, bloquearon varias iniciativas importantes y quizá pues tuvo la tentación de ello también. Parecía el fin de la legislatura, ¿no? En lo legislativo. Exactamente. Y como al final es año electoral, pues o sea, tampoco a nadie le iba a parecer algo descabellado. Es decir, te quedan unos meses de legislatura y no apruebas un año y no apruebas los presupuestos, o hay iniciativas que se quedan estancadas, o hay signos de cierto bloqueo parlamentario, pues es una locura convocar. Y yo creo que él tampoco, como insisto, resumiendo, no ha sido su primera opción, y ahora pues mucho menos, después de ver el estado en el que está en el partido, que lógicamente tiene su traslado en las encuestas de forma negativa, y sobre todo por el subidón que está pegando Vox incluso antes de esta crisis. Lo hemos visto en Castilla y León, que ha sacado un excelente resultado. Hoy mismo hay encuestas, una encuesta de Publicaciones del Sur para Andalucía, y le da al PP muy buen resultado, casi cerca de la mayoría absoluta, y también a Vox muy cierto crecimiento.